capítulo sobre diseño de miembros a compresión axial. Uno de los capítulos pues, más completos, más complejos también, de metálicas, dado el comportamiento. Hasta el momento hemos deducido la ecuación de Euler, que es la que domina el comportamiento de las columnas esbeltas, y hemos elaborado un taller. Se hizo un quiz sobre cálculo de momento de inercia, que fue cancelado o anulado con la sesión de 2. Y elaboramos un taller. Ese taller es clave en la comprensión de este tema. Y les he hecho mucho hincapié en la importancia de poder saber calcular con precisión y rapidez momentos de inercia y radios de giro, porque todo gira, valga la redundancia, alrededor del concepto de radio de giro, porque es con ellos que se calcula la esbeltez y con la esbeltez se calcula la capacidad de la columna. Entonces, creo que está de más seguir insistiendo en lo mismo, pero ustedes tienen que hacer conciencia de ello, ¿sí? Tienen que hacer conciencia de que es fundamental que sepan dominar el tema de cálculos de momentos de inercia y con ello radios de giro, porque de eso se calcula la relación de esbeltez y con ello la capacidad de los elementos a compresión. Bien, entonces, en el taller, yo les di dos tipos de perfiles, o más bien el mismo perfil, pero con una sección compuesta formada por platinas colocadas en un caso en la parte superior e inferior de la aleta y en el otro caso en las partes laterales, o sea, verticales. Vamos a insistir hoy en eso. Les voy a mostrar cómo es nuevamente el proceso de cálculo y de ahí se darán cuenta si lo que hicieron en el taller está bueno o está malo. Pero claro, yo les di la oportunidad hasta el día de hoy de que hubieran mandado los que quisieran haberlo corregido los cálculos, los que lo hicieron magnífico, los que no, pues ya perdieron la oportunidad, porque ya a partir de ahora ya no acepto más talleres de esa naturaleza. Bien, pero antes de comenzar, a manera de motivación y que puedan visualizar un poco mejor lo que es la forma de fallas de un elemento a compresión, voy a mostrarles unas fotografías de unos ensayos que hicimos en la Universidad de Sucre, en el laboratorio de la Universidad de Sucre de estructuras, cuando teníamos la máquina universal en buen estado, ya nuevamente lo está. Y allí hicimos una serie de ensayos bien interesantes de fallas por pandeo de elementos a compresión. Entonces les voy a mostrar unas cuantas fotos y esto también les confirmará la respuesta a algunas inquietudes que ustedes presentaron en clase anterior. Entonces voy a presentar pantalla. Muy bien, entonces en primera instancia vamos a mostrar los tipos de fallas de esos elementos que hicimos en el laboratorio de la Universidad de Sucre hace unos 10 años. Confírmenme si ya están viendo las fotografías. Sí, profe. Ok, entonces esa mesón ya les es familiar, ¿verdad? Allá en el laboratorio de mecánica de suelos. Allí tenemos sobre la mesa una parte de los perfiles que se utilizaron.
Vamos entonces a ver cómo se ensayaron y cómo fallaron. Aquí pueden observar los perfiles. Utilizamos ángulos de alas iguales en diferentes posiciones. En uno están ángulos sencillos, en otro ángulos dobles, en diferentes disposiciones, como pueden observar acá. Permítanme que yo acá no tengo mucha claridad. Voy a bajar un poco las cortinas. A ver si las veo mejor. Parece que sí. Bien, entonces tenemos en primera instancia al lado izquierdo un ángulo sencillo. Acá ángulos dobles colocados espalda con espalda. Entonces lo que hemos hecho es diversas disposiciones. Acá, por ejemplo, dos ángulos espalda con espalda formando una T. En otras formando un cajón, como alguien lo sugería. Entonces, cada uno de esos elementos, dependiendo de la configuración que tenga la sección transversal, van a tener un comportamiento diferente. Es decir, la capacidad de falla de esos elementos van a ser diferentes de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque se modifica el momento de inercia, se modifica el radio de giro y con ello la esbeltez y, en consecuencia, de acuerdo a la ecuación de Euler, que nos dice que los esfuerzos críticos dependen de la relación de esbeltez, estarán variando entonces la capacidad de cada uno de ellos. Entonces aquí están los perfiles inicialmente, antes de someterlos al equipo, a la máquina de compresión, en este caso la máquina universal. Acá están los mismos perfiles. Bien, aquí creo que lo veo mejor, es que no tenía buena imagen. Ahora rato. Entonces aquí tengo ángulo sencillo y miren, y esta es la sección transversal que uno habla, ¿no? Esta es la sección transversal, a esta es que uno le calcula el área. Observen ustedes la forma que tiene, lo que les decía, de que ellos, las puntas están redondeadas y en la esquina también se encuentra redondeada con un blanco en fin de evitar concentración de esfuerzo. Para efectos de cálculo, pues uno lo calcula como si fueran dos rectángulos, pero en la realidad deben darse cuenta cómo es la sección transversal. Y lo otro es la parte longitudinal. Aquí otro ejemplo, otra vista. Acá entonces podemos ver mejor. En este caso tenemos ángulos colocados espaldas con espalda. Entonces los sueldo, le coloco unos puntos de soldadura con el fin de que trabajen como sección compuesta. La longitud de soldadura y la distancia entre ellos depende de algo que vamos a ver más adelante, que es cuando hablemos del comportamiento de celosías. Pero eso debe calcularse, o sea, uno debe saber qué cantidad de soldadura debe colocarle de acuerdo a la calidad de la soldadura y a qué distancia para lograr los objetivos. Acá pues tenemos la misma situación, para que lo vean más claro. Aquí entonces es espalda con espalda formando una T. Esta otra, ya detallada, en este caso se han colocado frente con frente formando un tubo, ¿cierto? Una sección tubular. Esta sección es mucho más eficiente que las otras, ¿sí? Y obliga también a soldar cada tanto esos elementos. Entonces, cuando uno habla de sección transversal, nuevamente, que tengamos claro que nos referimos es a esto, ¿sí? Este es el área que a uno le interesa, el área de la sección transversal, lo demás es la longitud del elemento. Entonces, esos elementos todos fueron analizados, se les calculó su radio de giro, su momento de inercia, para saber qué capacidad de carga esperamos
que se presentara. Es decir, yo conociendo las dimensiones de esos perfiles, sabiendo cuál es el área de cada perfil, la longitud y la forma como se colocaron, calculo el radio de giro de la sección compuesta, calculo el momento de inercia y con ese momento de inercia lo meto en la ecuación y eso me da la capacidad de carga. Entonces hacemos el ensayo y el ensayo precisamente es el que nos dice si efectivamente el elemento falló como yo quería y con la capacidad de carga calculada, que esa es de las cosas importantes de hacer ensayos de laboratorio, ¿cierto? Porque a usted le dan unas capacidades de material, de carga en los materiales, le dan unas propiedades mecánicas, pero la única manera de verificar de que eso es correcto es mediante ensayos de laboratorio. Acá la forma en T, aquí pues volteada, acá con una T propiamente dicha. Y en este caso vamos a ensayar primero un tubo bastante esbelto, bastante alto. Pero ese tubo es un tubo bastante con material dúctil. Es un tubo, ese no fue fabricado en obra, sino ya vino listo, ¿sí? Como tubo, como tal. Y eso se puede considerar, como veremos, que es un elemento esbelto. Entonces, esta es la máquina universal. Si esta es la máquina universal, en este caso tenemos aquí un apoyo fijo, en el cual se coloca una platina, pues para que los elementos que se van a colocar allí queden bien anclados, se puedan colocar de una forma, de la mejor manera vertical, ¿sí? Y el elemento arriba, este elemento de abajo es el que se mueve hacia arriba, generando una carga de compresión al 100, que se va midiendo, él la va midiendo automáticamente en una consola que pasa al computador. El computador tiene un programa donde él va tomando esos datos y los va transformando en deformaciones y en esfuerzos. Esta es la máquina de compresión. En este caso, esto que estaban en este tipo de elementos los sometimos únicamente en la máquina de compresión, ¿sí? Y acá se van dando la lectura. Los otros están en la máquina universal, como vamos a ir viendo. Entonces aquí, por ejemplo, se está moviendo, está diciendo 35.9, que pudo haber sido la carga final de falla, ¿sí? En este caso está en kilonewton. Entonces usted, estos datos reales de falla los corrobora con los que hizo con el cálculo de la fórmula. Y precisamente en las investigaciones lo que se hace es eso. Es decir, se proponen ecuaciones, se desarrollan algoritmos matemáticos mediante las leyes de la naturaleza, las leyes de Newton, se le aplican sus ecuaciones y luego se ajustan. O sea, cuando uno haga el ensayo, cuando uno hace el ensayo, se dará cuenta si eso corresponde o no. Entonces, miren la forma como falla. Fíjense, esto es lo que es un pandeo lateral, si el pandeo lateral de Euler. Estos dos elementos tienen apoyo simple aparentemente en los apoyos, pero ocurre que en la forma como pandean parece que estuvieran empotrados. ¿Por qué? Porque es que ocurre que hay una gran fricción entre la superficie de la placa y la superficie del perfil. Es decir, no se resbala. No resbalarse no se comporta como una articulación, sino casi como un empotramiento, como vemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted quisiera ajustar el ensayo, tendrías que pensar en unos tipos de apoyo, o sea, fabricar unos tipos de apoyos de la mejor manera para que simulen, en un caso dado, una articulación o simulen un empotramiento, etcétera. Este es pandeo lateral. Acá se puede ver más de cerca y observen ustedes que en este caso no es una onda sinusoidal,
Sino que fíjense que en los apoyos arranca casi con una tangente igual a cero. Eso está mostrando que esa unión se está comportando casi como un empotramiento, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que nos va a dar una mayor capacidad de carga a la que calculamos si fue que lo calculamos como una doble articulación. Vamos a ver otras cosas bien interesantes en la forma de falla. Aquí pues estamos haciendo una aproximación. Y entonces, ¿qué queremos ver acá? En este caso, aquí se está analizando la falla de dos ángulos colocados espalda con espalda formando una T, una especie de una T. Y observe usted la forma como ella falla. ¿Sí ven? Si quisiéramos mirarlo acá, si queremos ver la falla, nosotros tenemos aquí así es en perfil. O sea, son los dos ángulos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, cuando usted va a ensayar ese elemento a compresión, acuérdense nuevamente que es una, visto lateralmente lo veríamos así, ¿no? No, este es en perfil. Visto lateralmente. Entonces, la carga está aplicada aquí, carga axial. Entonces, ¿qué pasa? Que usted, si analiza estos dos ángulos que están colocados espalda con espalda, unidos con soldadura, aquí puede trazar los ejes. Entonces, ella es simétrica respecto al eje X, ya que este es el primer centroide X sub 0, y el otro eje sería un eje que así. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo estaba fallando ella? Resulta que la inercia respecto a este eje X es mucho mayor, esta inercia alrededor de este eje X es mucho mayor que la inercia alrededor de este eje Y. Es decir, la inercia en X mayor que la inercia en Y. Por lo tanto, va a fallar es alrededor de este punto, ¿sí? Así, se pandea alrededor de este eje, como se puede observar en la gráfica. Voy a repetirle para que trate de visualizarla. Vean. Fíjense la forma como ella pandea. ¿Sí? Este es el eje Y que estaba mostrando allá. Voy a ver si tengo una foto mejor aquí. Bueno, aquí vamos a ver, aquí tengo entonces otra. Es que no está tan bien, no está muy clara. Bueno, aquí se está ensayando que un solo ángulo. No, dos ángulos, ¿verdad? Dos ángulos, así como lo hemos dicho en forma de T. Y se puede observar la forma como ella pandea, o sea, alrededor de qué eje está pandeando. Él pandea alrededor del eje más débil, como les mostraba acá. ¿Sí? Ese pandea así.
Es decir, está pandeando así. Alrededor de este eje. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y es la razón por la cual cuando se diseña se trabaja con el menor radio de giro o la menor inercia, ¿no? Acuérdense que decir que la inercia en X es mayor que la inercia en Y equivale a decir que el radio de giro en X es mayor que el radio de giro en Y. Miremos otras fotos. Vean, acá esta foto está más clara. Observen nuevamente el pandeo. Este es la misma, pero con mayor longitud. Y el pandeo se puede ver claramente. Acá pues una modelo examinando la forma de pandeo. Entonces miren, aquí quiero que observen no solamente a la modelo, sino el modelo del elemento a fallar. Aquí es un ángulo sencillo. Entonces vamos a dibujarlo acá. Un ángulo sencillo. Es esto. ¿Cierto? Si lo vemos en 3 dimensiones, vamos a dibujarlo así. Y usted le está aplicando una carga axial en este sentido. Entonces, un ángulo sencillo tiene un eje de giro en X, en Y, un eje de giro en X y un eje de giro en Z. X, Y y Z. Ya vimos que la inercia en X es igual a la inercia en Y porque son ángulos de alas iguales, pero es mayor que la inercia en Z, o sea que el lado Z, el eje Z débil es este. Entonces el elemento al fallar lo hace alrededor de este eje, él gira alrededor de este eje. Me va a molestar el bendito. Está molestando últimamente el tablero. Se me bloquea. Ay, Dios mío. Se me bloqueó. Cuando se bloquea, la única manera es resetearlo. Bueno, me disculpen, voy a resetear el computador porque cuando ya me ha pasado no ha quedado otra opción. Entonces, espérenme por favor con paciencia unos minuticos. Nuevamente a la normalidad. Paso a presentar nuevamente. Bueno, ¿ya están viendo nuevamente la foto? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir mostrando la foto. Ya esta está más cerquita. Mire, aquí se puede ver cómo un ángulo sencillo falla alrededor de este eje. O sea, cómo pandea.
Hace una foto mejor. Este es el mismo ángulo, pero de mayor longitud, entonces el pandeo será más rápido. Voy a ir mostrándole las... Veamos si aquí... Algunas fotos no están muy nítidas, que nos muestre. Fíjense, acá en esta foto, este es un perfil que es corto. Como es corto, tiende a fallar por pandeo. Entonces, miren, él comienza a pandearse y aquí pueden darse cuenta cómo las aletas se pandean primero, constituyéndose en lo que, o sea, él comienza a aplastarse, pero como las aletas son muy delgadas, entonces fallan las aletas por pandeo local. Entonces, en las estructuras metálicas, además del pandeo lateral de Euler, se presenta pandeo local de los elementos de sección y eso tiene una incidencia grande en la capacidad de la columna. Eso vamos a ver más adelante, el tema sobre pandeo local y cómo se controla. Fíjense, este es un elemento corto y observen que la forma de pandear este elemento fue muy diferente a las que antes le había mostrado. Nosotros pandeaba libremente, ¿sí? Como usando la curva sinusoidal. Acá fíjense que ella trata de pandearse, de aplastarse los elementos inicialmente, pero después es que se pandea. Y genera lo que se llama el pandeo local. O sea, estas columnas se van a comportar como columnas intermedias. O sea, las primeras que les mostré sería pandeo de Euler. O sea, en la curva pi cuadrado EI sobre L al cuadrado. Acá es ya en comportamiento inelástico para el cual se dedujo la otra ecuación, la ecuación de segundo grado que ustedes debieron haber analizado en el taller. Aquí pues esta chica está mostrando que la fuerza que tiene en el dedo es capaz de doblar ese perfil. Fíjense, es un perfil corto y está mostrando simplemente es la dirección de eje en el eje falla. Acá nuevamente un elemento corto. Y este elemento que es más esbelto, fíjense, toma la curva de Euler, ¿sí? Bueno, ahí pues quería mostrarles algo de cosas que se pueden hacer. Es posible que nosotros, si la pandemia pues se cede, es posible que podamos hacer algunos ensayos de esto a comienzos del otro año, o sea, el mes que nos resta, desde el 11 de enero hasta el 28 de febrero, porque es interesante ver todas estas cosas, o sea, verificar la teoría de que estamos hablando. Y entonces voy a cerrar aquí y paso entonces a presentar el cálculo de los momentos de inercia y los radios de giro de los dos perfiles que les pusimos en el taller. Bueno, entonces, en el taller consideramos este perfil W8x17. Recuerda que el perfil W8x17 es un perfil americano. ¿Sí? La W significa way, o sea, de ala ancha. Entonces,
El perfil W8/17 implica que 8 es 8 pulgadas, la altura nominal. 8 pulgadas, ustedes saben que son 20 centímetros. En este caso, exactamente da 20.32. 8 pulgadas, la pulgada es pulgada completa, o sea, 2.54. Entonces, 8 pulgadas de altura y 17, ojo, el 17 no es el ancho, 17 es el peso en libras por pulgada lineal. Libras por pie lineal. Entonces, este perfil W es un perfil americano que tiene las siguientes características. Aquí están. Entonces, les dan las dimensiones de las aletas, es 1334. El espesor de la aleta 0.78 centímetros, esto está en centímetros. La altura total 20.32 centímetros y el espesor del alma o del nervio central es de 0.58 centímetros. Y a esos perfiles se les ha añadido dos platinas. Una platina dijimos que era de 6 pulgadas por media pulgada, que en medidas exactas es 13.34, perdón, 15.24 centímetros de ancho. La platina esta es más anchita que la aleta. Y el espesor es 1.27 centímetros, o sea, media pulgada. Entonces, ustedes debieron tener en cuenta, yo no he entrado al detalle todavía a revisar el trabajo, sino simplemente lo hojeé, pero la impresión que me llevo en general, y ojalá que por lo menos haya casos excepcionales, es que muchos calcularon, hicieron el ejercicio de taller trabajando con la inercia que se le dio de un perfil W, ¿sí? Nosotros en el taller dijimos, en el taller en la hoja de cálculo decía dimensiones para un perfil. Entonces, las medidas que dimos de la inercia en X y en Y los radios de giro y el área corresponden a qué? A solamente al perfil, o sea, al W, pero el perfil es una sección compuesta, o sea, ustedes tienen que calcular el radio de giro, porque nosotros vamos a calcular qué relación del desperté, ¿cierto? Vamos a hacer una tabla en la cual le dan la longitud, le dan el radio de giro y con eso calculan la relación del Beltés como L sobre R. Y para esa relación del Beltés aparece un esfuerzo crítico. De acuerdo a la fórmula de Euler, sería así. Esa es la fórmula de Euler. Pero, ¿qué pasa? Que el radio de giro que va a usar aquí no es el radio de giro del ángulo, porque tiene una sección compuesta. Entonces, yo tengo primero, antes de calcular esto, tengo que calcular el radio de giro de la sección compuesta formada por un perfil y dos platinas soldadas en los extremos. Entonces, eso, repito, creo que lo vi muy poquito. Lo primero que vi, no en ninguna parte en cálculo de la nueva inercia de los nuevos radios de giro. Entonces, el cálculo de esto es muy sencillo porque lo que ya usted conoce el momento de inercia. Entonces, vamos a tomar los datos. Nos dicen que la inercia, esto para un perfil, para el perfil. Voy a tomar los datos aquí de interés. Para un perfil, la inercia en X dice que es 2347.5. 2347. Vamos a hacerlo. Vamos a ahorrar esto. Entonces, para un perfil y tenemos que la inercia en X
es igual a 2347.5. centímetros a la 4. El radio de giro correspondiente es de 8.53. El área del perfil es 32.25. centímetros cuadrados. La inercia en Y de un perfil es 278.88. 278.88, redondeando, centímetros a la 4. Y el radio de giro en Y es de 295. Entonces aquí, en primera instancia, se puede observar que la inercia en X es muchísimo mayor que la inercia en Y, de 2300 a 278, casi como quien dice 8 veces. ¿Sí? Y el radio de giro de la inercia en X es 853, mientras que la inercia en Y es 295. Vamos aquí a entonces aquí vamos a dibujar los ejes. Entonces el eje centroidal pues pasará aquí por la mitad. Me disculpan que aquí no me va a salir muy bonito, muy preciso. Digamos, ese sería el eje y el eje Y. Y el eje X estará en la mitad. Ese es el eje X. ¿Sí? Entonces, lo que se está observando acá con estos valores es que la inercia en Y es muy pequeña, 278, y en consecuencia el radio de giro también, mientras que la inercia en X es 850, el radio de giro es 853. ¿Qué significa eso? Que este elemento tiende a pandear es alrededor de este eje, o sea, alrededor del eje Y, al menor radio de giro. O sea, que si usted hiciera el ensayo de un perfil en Y, se le va a pandear es en esta forma, así como aparece aquí, alrededor de este eje. Va a girar alrededor de este eje. Bien, pero el cálculo hay que hacerlo con la sección compuesta. Entonces, para la sección compuesta, con los dos perfiles hay que usar la ecuación de Steiner, que nos dice que la inercia respecto a un eje X paralelo al eje será igual a Ix sub 0 más el área por la distancia al cuadrado. Esto se convierte en una sumatoria. Entonces, la inercia en X de la sección compuesta va a ser igual a la inercia del perfil. Como el perfil no se ha modificado y el centroide es el mismo, porque miren que el eje centroidal del perfil en Y es el mismo, ¿no? Porque es una figura que es simétrica. Tanto
sin platina como con platina. Es decir, este centroide, este está en todo el centro, ¿no? Que simplemente está mal dibujado acá. Entonces, la inercia de esta sección compuesta va a ser igual a la inercia del perfil en I. Como los ejes centroidales no se han modificado, pues tomará el mismo valor. O sea, tendré igual a 2347.5. Esa es la inercia del perfil en I. Y debo agregarle la inercia que me generan las dos platinas que estoy pegando en las aletas. ¿Sí? Entonces, como son dos platinas y son simétricas, multiplico por 2. Entonces, aquí, ¿qué observo yo? El momento de inercia de esta platina, ¿cómo se calcula? Pues será igual al momento de inercia centroidal, o sea, si yo dibujara acá, vamos a buscar un eje diferente y este. Yo aquí trazo una línea centroidal por la mitad de la platina, repito, en toda la mitad, ¿no? Entonces, el centroide de esta platina no coincide con el centroide de la sección compuesta. Entonces, ya sabemos que según Steiner, hay que hallar el momento de inercia centroidal, que es BH³ sobre 12 más el área por la distancia cuadrada. Entonces, tenemos el B es 1334. 13, vamos a ponerlo un poquito más grueso. Tenemos 1334, que es la base. O la altura. La altura es esta, ¿no? Que sería el espesor, que es 1,27. Por 1,27 al cubo sobre 12. Esta es la inercia del rectángulo respecto a este centroide. Y le agrego el área, que es 1334. Perdón, un momentico. Profe, ¿no sería con 1524? Claro que sí. Estoy hablando de la platina, ¿cierto? Gracias. Es la platina, 1524. Por 1,27 al cubo sobre 12, más lo mismo, el área de la platina. Sería 1524 por 1,27 por la distancia al cuadrado que hay de el centroide de la platina al centroide de la sección compuesta. En este caso, es fácil de calcular, ¿cierto? Esta distancia vale 20,32. Si a 20,32 le sumo, o mejor dicho, a la mitad de 20,32 le sumo la mitad del espesor. O sea que quedaría, creo que es así, verifíquenle por favor. Profe, o sea que quedaría 20.32 sobre 2 más 1,27 sobre 2. Correcto. Así es. Eso da 10,795. Muy bien, entonces vamos a anotarlo para que sus compañeros sepan. 20,32 entre 2. Quedaría esta distancia de aquí hasta aquí. Más la otra distancia, más 1,27 entre 2, ¿cierto? Esa es la distancia de dónde? Desde aquí, de este centroide a este centroide. Eso al cuadrado. Entonces repetimos. Momento de inercia de la sección compuesta
es igual al momento de inercia del perfil en Y, que ya lo conocemos, ya lo tenemos, aquí está. 2347.5 más el momento de inercia de la platina. Como son 2, multiplico por 2. Recuerden que multiplico por 2 es porque son simétricas. Y entonces, primero hay una inercia del rectángulo B, en este caso B es 1524 por la altura 1,27 al cubo entre 12, más el área 1524 por 1,27 y por la distancia de aquí hasta acá. Eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando estén revisando. O sea, yo dibujo aquí para no equivocarme, digo de aquí hasta aquí, ¿sí? Pero recuerden, desde este punto hasta este punto, esa es la distancia que debo utilizar y eso la elevo al cuadrado. Entonces, esa inercia da, de acuerdo a mis cálculos acá, ustedes podrán revisarlo, verificarlo si me equivoqué o no. Eso me da 6.728.53. 6.728.53 centímetros a la cuadra. Observen cómo se modificó de una forma enorme, ¿sí? La inercia pasó de 2.347 a 6.748, o sea, 4 veces. Sí, se aumentó 4 veces. O sea, esas platinas, por estar ubicadas en los extremos, al multiplicarla por esta distancia al cuadrado, ellos aumentan la inercia. O sea, esa es la razón por la cual cuando uno trabaja con perfiles metálicos, trata de que el material esté lo más lejos posible del centro de gravedad, para que al aplicar la ecuación área por distancia al cuadrado me dé un valor bastante alto, bastante representativo. Entonces, estas dos platinas prácticamente me triplicaron, ¿cierto? Me triplicaron este momento de inercia de 2.300 a 6.700. Y en consecuencia, bueno, vamos a hallar el área, porque el área también significa el área total, pues será igual al área de un perfil que es 32.25 más 2 veces el área de la platina, que es 1524 por 1,27. Eso me está dando un área de 70.96. Centímetros. Entonces, el área también se alteró enormemente. Pasó de 32 a 70, más de 2 puntos, casi 2.5 veces. ¿Sí? Y entonces con eso calculamos el radio de giro. O sea, calculemos el radio de giro, el Rx. Raíz cuadrada de la inercia total, o sea, 6.728.53 en el área que es 70.26. Eso me da un Rx de 9.74. Centímetros. Miren que el área de un perfil, que el radio de giro de un perfil era, ¿cuánto? Era 8.53 y pasó a 9.74. Realmente pues no se incrementó mucho el radio de giro. No es, digamos, no es tan grandísimo. Sí aumenta, pero acuérdense que el área sí se está aumentando y el momento de inercia también se está aumentando tremendamente, porque cuando usted quiera calcular la capacidad, acuérdense que la capacidad de la columna va a ser igual al área por el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico depende de la relación de vertex, mientras que el área depende de la sección total que tenga el perfil. Bien, entonces aquí ya tenemos calculado el momento de inercia y el radio de giro en X. Hay que calcularlo en Y, a ver qué tanto se modifica el radio de giro en Y. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte del cálculo de momento de inercia en X? O sea, yo no tengo por qué ponerme a calcular el momento de inercia del perfil en Y, porque me lo están dando. Estas son las cosas que ustedes
tienen que ir aprendiendo a ser prácticos, ¿sí?, en las cosas. Lo que usted tenga calculado a la mano, pues para que se va, a menos que quiera verificarlo bien. Pero en este caso, en el taller, usted le están dando todos los datos que corresponden a un ángulo, por lo tanto los puede utilizar. Permíteme un segundito, voy a recibir una llamada de... de un proyecto que se tiene planteado para CINCE, se llama La Casa del Ser. Es realmente pues, un concepto bastante interesante y ese proyecto es en una pequeña finca de 3 hectáreas y tiene una cantidad tiene un puente colgante de 150 metros peatonal o otro puente que es como un estilo parapente no, ¿cómo que se llama ese? ¿Cómo que se llama eso cuando se tiran en unas cuerdas de un lado al otro? Y la casa es una casa bastante rara, tiene forma de una rana, ¿sí? La forma de la casa de una rana y el vestíbulo son unos paraboloides hiperbólicos, o sea, una estructura bien enredada, bien bonita, en estructura metálica, la mayor parte de estructura metálica, entonces vamos a tener la oportunidad de analizarla y discutirla y ojalá pues que alcancemos a mostrársela. Bien, continuamos entonces el tema. Preguntaba que si tenían alguna duda sobre el cálculo de la inercia de la sección compuesta y la radio giro en X. Entonces la pregunta que ahora le cambio la pregunta. ¿Quiénes lo hicieron así? ¿Quiénes hicieron el cálculo de la inercia tomando en cuenta la sección compuesta? Yo, profe, pero en el primero no, sino en el segundo. O sea, el Perfecto. que entregamos ayer, no, el que entregamos de mano no. Ok. Muy profe, bien, entonces... yo también en ambos la sección compuesta, pero en el primero no tomé la platina a lo largo del perfil, sino en una parte como mostraba el esquema. Está mal. Estaba mal. ¿Quién más? Acuérdense que en la clase anterior precisamente lo estuvimos discutiendo, hicimos la canal y les di la oportunidad de que revisaran eso por la importancia que reviste el conocimiento. Dígame.
¿Usted también? Yo también lo hice así, o sea, con la... Sí, pero en el primero cogí la platina del mismo largo de la aleta del perfil. O sea, no la cogí de 6, sino del mismo largo de la aleta. Ok, no hay problema. O sea, lo que pasa es que nos dimos Ah, cuenta y lo discutimos en la clase anterior que la platina colocada arriba y abajo no tenía problema en el largo, ¿cierto? Que podía usarse la que estaba ahí, o sea, las 6 pulgadas, porque se puede colocar. En la vertical era que no se podía porque simplemente no alcanza a unirse, ¿sí? Entonces les dejé que lo hicieran como lo plantearon, colocarla del ancho como lo voy a hacer aquí Ah, ahora en sí, la segunda profe. parte. En la segunda sí tomé la platina de arriba hasta abajo. Por Ok, eso no corregí listo. el trabajo porque sí lo vi. O sea, sí había tomado las secciones compuestas como era. Bueno, entonces para todos importante es que se hayan dado cuenta si hicieron las cosas bien o mal y si las corrigieron a tiempo porque les di la oportunidad de que lo hicieran, ¿ok? Listo, entonces, el que no lo tenga así ya sabe que tiene cero ahí porque si tiene malos los radios de giro no tienes nada que hacer en lo demás. Bien, entonces continuemos para que aprendan bien a calcular esta parte que es la que yo quiero. Miren que me he detenido mucho, pero porque es que si no hacemos nada con echar para adelante, si esto no lo saben calcular. Bien, entonces ya tenemos el radio giro en X, ahora hay que calcular el radio giro en Y, ¿cierto? Porque hay que tomar el menor de los dos. Entonces, para el radio giro en Y, ¿qué observamos? Observamos que el eje Y es simétrico, es el mismo, ¿verdad? El eje Y no se modifica. El eje Y centroidal es el mismo. Y entonces, para el eje centroidal, este es mi eje Y. Entonces, el momento de inercia en Y para el perfil en Y es el mismo porque nuevamente los ejes no se han modificado. Entonces, comencemos. Inercia, vamos a cambiar de color. Decimos, inercia en Y es igual, primero a la inercia del perfil Y, el mismo, no ha cambiado, entonces el mismo es 278.88. 278.88 centímetros a la 4. ¿Esto qué es? La inercia en Y del perfil. Entonces, más, ahora le voy a agregar la inercia de las dos platinas, pero lo tengo que mirar del otro lado, ¿cierto? O sea, ahora el B es este y el H es este. O sea, son dos platinas y también son simétricas dos veces. Entonces, el B de la platina es 1,27. La altura ahora es 15,24 al cubo entre 12. Más, entonces, más el área. Pregunto, ¿tendré que agregarle eso o no? No, profesor. ¿Cómo? Como los ejes coinciden todos. Exactamente. En este caso, el centro de gravedad de la platina está aquí y coincide con el centro de gravedad de la sección compuesta. O si quisiera indicarlo, pongamos que distraídamente no me di cuenta, pues entonces yo digo, bueno, más el área. Cuando uno mecaniza las cosas, se mecaniza. Y a todos nos pasa. Yo incluso ahora que estaba practicando el ejercicio, me distraje y iba a calcular el área, pero cuando voy a buscar la distancia, no, si esto es, la distancia es cero. Pues simplemente eso es lo que ocurre. El área que sería 1,27 por 15,24 y por la distancia, entonces ya me di cuenta. ¿Dónde está el centro de la platina? Está aquí. ¿Dónde está el centro de la sección compuesta? Está aquí. Luego la distancia ahí es 0 al cuadrado. Y eso todo multiplicado por 2, no se olvide. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no se agrega, este término es 0. Y esta operación nos queda
278 más. Me queda 1028.10. Centímetros a la 4. Como el área es la misma, ¿verdad? El área es la misma. O sea, el área total. Cuando digo área total me refiero a la anterior. O sea, 70-26. Le calculo la inercia, el radio giro. Como recuerda de I sobre A, o sea, 1028.10 entre el área que es 70.26. Cualquier errorcito ustedes lo corrigen. O si es grande el error, pues corrijan de estos modos que estoy indicándole aquí. Entonces, esa operación da 381. ¿Qué di? 381, escribí 385. Entonces, ¿qué hemos tenido? El radio de giro en X es 974. El radio de giro en Y es 381. Entonces, el radio que debo utilizar para usar la ecuación de Euler es el mínimo, en este caso el valor de R, Y, o sea, tenemos que usar 3.81. Ese es el valor que debo utilizar. ¿Queda claro? O sea que cuando ya usted comience los cálculos, ya sabe que la relación de Beltrés, si comienza con 50 centímetros, para L igual 50, el primer valor, le será 50 centímetros entre 381. ¿Sí? Y con ese valor que me dé, calculo el esfuerzo crítico con la ecuación de Euler. El cuadrado E sobre R sobre E al cuadrado. Y así hacen los demás cálculos para obtener la gráfica. Preguntas, inquietudes, aportes, comentarios. Ese es para el primer ejercicio. O sea, ya de ahí es ya la parte mecánica. Pero repito, si esto lo tienen mal, adiós, adiós. Bien, entonces... No, profe, hasta ahí va bien. No, por eso es que si esto lo hizo bien, lo demás está bien. Porque ya lo demás es aplicar la ecuación repetitiva de la relación de Beltrán, el esfuerzo crítico y hacer la gráfica. ¿De acuerdo? Por eso le digo, si esta parte está bien, ya lo demás supongo que está bien. Lo que pasa es que me di cuenta que algunos no veo que calcularon el nuevo radio de giro, no vi en una parte que lo calculara. Yo lo miré así de rapidez, excepto pues algunos. Bien, pero no, maravilloso. Ojalá que todos hayan hecho las cosas correctamente. Vámonos al otro ejemplo. Con fin de, bueno, antes de pasar acá, mire, estas cositas son supremamente importantísimas. ¿Sí? Esto que le estoy mostrando aquí. El uso de sesiones compuestas como los perfiles en I es de las cosas de mayor utilidad porque nos sacan de muchos apuros. Yo en algunos casos he tenido perfiles en I que no me dan la capacidad
pero tomando en cuenta estos conceptos de Euler, le he agregado platinas y ya tengo una hoja de cálculo muy sencilla que me da cuánto se me incrementa el momento de inercia, el radio de giro y todo lo demás cuando utilizo sección compuesta. Entonces simplemente tengo una tabla con los diferentes perfiles en I. A cada tabla, entonces le voy a agregar unas platinas. Entonces las platinas yo las puedo modificar las dimensiones, ¿sí? Entonces, simplemente le voy a agregar la ecuación, ¿cierto? BH al cubo sobre 12 más AD cuadrado. Eso es lo que hago. Y ahí voy comparando y entonces me doy cuenta cuánto debo, de qué tamaño debo colocar las platinas para que me dé la inercia que yo necesito para que el diseño sea adecuado. Entonces, quiero que observen antes de pasar al siguiente ejemplo, es supremamente interesante esta comparación. Aquí podemos observar que la inercia en X aumentó notoriamente, ¿cierto? De 2.347 ¿a cuánto? A 6.728 cuando utilizo este sistema de platina. O sea, la inercia en X se aumenta enormemente cuando utilizo este sistema. Y mientras que la inercia en Y no es que haya sido tan notoria. Sin embargo, sí pasa de 278 a 1028, pero como la que domina es el menor radio de giro, yo tendré que seguir usando el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted utiliza un perfil en I para columnas, como en las columnas se utiliza el menor radio de giro, entonces no es muy eficiente en columnas hacer este cambio. Y el otro cambio que viene es el más adecuado, como veremos enseguida. Pero cuando lo utiliza como viga, sí, porque usted va a decir, cuando lo coloca como una viga, usted el perfil lo coloca así como está allí dibujado, así como está aquí. Y entonces el radio de giro a usar es en X, porque ella va a fletar ese alrededor del eje. O sea, en una viga, el elemento falla es así. O sea, usa la inercia en X. Y por lo tanto, ya no voy a utilizar la inercia de 2.300, sino utilizo la inercia de 6.700, ¿sí? Entonces, en perfiles en I, esta es una solución importante como viga. Como viga es una forma muy importantísima de reforzar perfiles en I. Como columna no, porque ella te va a fallar por el lado más débil, y el lado más débil es el eje Y. Espero que eso haya quedado claro. Vamos ahora a usar el otro caso para que vean ustedes que cambia el comportamiento de una manera notable. Entonces tenemos el caso en donde ahora el perfil en I le vamos a agregar dos platinas, pero en los extremos, ¿sí? Ya sabemos que los 15 centímetros no me daban porque simplemente quedaba en el aire. Entonces, tal como algunos compañeros se dieron cuenta de ello, simplemente la colocaron hasta arriba y modificaron la platina. Es decir, que en lugar de que tuviera 15.24, le pusieron 20 puntos, bueno, 20 no, así 20.32. Es decir, que esta platina aquí la utilizaremos con no 15.24, sino con 20.32. Bien, y hagamos los cálculos. Entonces, inercia en X de la sección compuesta. Entonces, nuevamente, si trazamos, digamos, aquí pasa una cosa bien interesante. Vamos a trazar los ejes centroidales de la sección compuesta. Entonces, por la simetría, estará en la mitad. Bien. Este sería ¿quién? El nuevo eje X.
Y el eje Y, por la simetría, también pasará por la mitad del nervio. Ese es el eje Y. Entonces aquí pasan cosas bien interesantes. Vámonos entonces a calcular el IX. Entonces IX es igual, bien, al IX del perfil compuesto, ¿cierto? Del perfil en I. Ya ese está calculado, es el mismo, no se modifica. Dijimos que era 2347.5. 2347.5. Esa es la inercia del perfil en I. Ahora sí le voy a sumar la inercia que producen las dos platinas, pero ahora las platinas están colocadas en forma diferente. ¿Qué pasa? Que para la platina, el eje X es este, ¿no? El eje X de esta platina está aquí, que coincide con el eje X de la sección compuesta. ¿Sí? Como está colocada en esta forma y es alrededor del eje X, entonces el B es este y el H será todo este. O sea, y como son dos, sería dos veces. Primero la inercia de este rectángulo, pero el rectángulo tiene B, que sería 1.27 por H. H es ahora toda esta altura, o sea, 20.32. Al cubo entre 12. Entonces, ¿le agregaremos área por D al cuadrado? No, ¿verdad? No, a 0. ¿Por qué? Porque el centroide de la platina coincide con el centroide de la sección compuesta, por lo tanto el D aquí vale 0. Le queda así. Pero fíjense que ya se incrementó todo este valor. Eso está dando, no sé si lo hice así, si me equivoqué. Sí, señor. Da 4.134. Centímetros a la 4. Miren que en comparación con el anterior, la inercia en X daba ¿cuánto? Daba 6.728. Entonces es muy diferente el comportamiento de aquella con este. Acá el efecto para la inercia es un poco menor en X que en Y. Bueno, el área es la misma. El área, bueno, no, el área no es la misma porque aquí modificamos un poquito, ¿no? Aquí el área es el área de un perfil que es 32.25. Es el área del perfil en I más las dos áreas de esta platina. Dos veces sería 1.27 por 20.32. Y eso da 83.86. Centímetros al cuadrado. Y el radio de giro, en consecuencia, raíz de I sobre A, haciendo las operaciones reemplazando, me está dando 7.02.
702. ¿Cuánto era la inercia de un perfil? $8.53. Aquí debe haber un error. No. RX 853 para un perfil. Bueno, ¿hay algún error acá o qué? Porque estando menos. Pero debe ser por la forma de que este perfil es menos eficiente. O sea, para el eje X. Pero no veo que sería 4100. Verifiquemos esta operación. Verifíqueme esta operación, por favor. Sí, profe, la inercia sí está bien. Ya yo la verifiqué. Sí, profe, los valores que están ahí están bien todos. Ok, listo. Eso está bien porque lo que pasa es que uno nunca debe tragar entero. Sí, si ve algo raro, pues analice, ¿cierto? No, que eso es lo que da bien, pero si no, siempre tenga el derecho de dudar de las cosas para ver si hay algún error. Entonces, está bien, ¿ok? El comportamiento es diferente. Ahora vamos a hallar entonces la inercia en Y. Inercia en Y. Igual a. Entonces, igual a la inercia del perfil en Y, que dijimos que era un valor bajito, 278.88. Esta es la inercia del perfil en Y de este perfil. Ahora sí le vamos a agregar la inercia que generan las dos platinas. Como son dos iguales, multiplico por 2. Eso lo hago deprimido para que no se me olvide. Entonces, ahora tengo que mirarles así, ahora el eje Y. Entonces, ¿qué observo? Que el eje Y centroidal, o sea, de esta está aquí, mientras que el otro está acá. En otras palabras, si quiero dibujarlo para más claridad, vamos a colocarle otro colorcito por aquí que se diferencie. ¿Cuál podría ser? Este verde, este azul. Entonces, el centroide de esta platina está aquí. ¿Cierto? Aquí. Mientras que el centroide de la sección compuesta está acá. Entonces, hay un desplazamiento. ¿Verdad? Hay un valor. Esta es la distancia que yo debo tomar en cuenta para el teorema de Steiner. Fíjense que eso es lo que modifica. Entonces, tenemos primero la inercia respecto al centroide. O sea, B, que es 2032, por H, que es 1,27 al cubo. Ya tenemos B, que es 20. Vamos a cambiarle el color. $20.32 por H, que es 1,27 al cubo. Hasta aquí el aporte de la platina no es mucho, ¿cierto? Porque el H es 1,27. Pero la cuestión es el área por la distancia cuadrada. Entonces le voy a agregar más el área, que es 20.32 por el H, que es 1,27 por la distancia. Entonces, esta distancia, ¿cuánto es esta distancia de aquí hasta acá? Sería 13.34 la mitad más esta mitad, o sea que puedo hacer simplemente por, como no cabe aquí, por 13.34 más 1,27, mitad de cada uno de ellos, elevado al
cuadrados. Cierro corcheta. Y me da que la inercia en Y da, vamos a decirle otra vez así. Correcto, bueno, según los cálculos me da 3045. $3,045 centímetros a la 4 y algo en cifras decimales. Observen ustedes algo interesante. La inercia acá es 4134. Mientras que acá es 3045. ¿Qué pasa? ¿Qué observa? Que ahora las inercias no son tan dispares, ¿cierto? No son tan disparejas como las teníamos. Para un ángulo, para un perfil en W, vamos a verlo acá. Estas son cositas de análisis que ustedes no pueden descuidar. Si el análisis del ingeniero es la clave del éxito. La inercia en X es 2347, mientras que la inercia en Y es 238. O sea, hay una disparidad muy grande entre las dos inercias cuando utilizo un perfil en Y como columna, porque yo tengo que usar el ángulo más pequeño. Mientras que cuando uso sección compuesta, los momentos de inercia en este caso casi se me igualan, o la diferencia es muy mínima, como en comparación con la otra. 4134 hasta 3045. Eso es una ganancia grandísima que logramos en este diseño cuando yo utilizo esta sección compuesta. Entonces ya con esto calculo el radio de giro en Y. Radio de giro en Y será IY por el área, o sea, 3045 entre el área que es 83-86, eso da 603. Se miren que aquí la cosa se puso muy chévere, ¿verdad? Porque el radio de giro en Y pasó del anterior que estaba en cuánto. Estaba en 381, pasa a cuánto, al doble, casi 603, ¿sí? Y lo otro es que yo observo también claramente que el radio de giro, vamos a escribirlo aquí para verlo ya finalmente bien clarito, Rx de la sección compuesta es 702, mientras que el radio de giro en Y, la sección compuesta es 6.03, o sea, son más o menos iguales, lo cual es una ganancia tremendísima, porque al tener que usar el menor, no es mucho lo que se está perdiendo, ¿sí? Entonces, ya yo sé que voy a usar como radio mínimo de giro en este cálculo para la segunda parte del ejercicio del taller. Voy a usar un radio mínimo que es 6.03 o lo que hayan hecho dependiendo de cómo platina usaron. Pero en este caso es el RY de todos modos. Bien con esto. Esto es lo que debo usar. Bueno, me he tomado el trabajo entonces de... a mí el IY me da 3040, no 3045. No se preocupe por esa diferencia pequeña, no varía mucho, pero está muy bien. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Queda claro ya lo del cálculo? ¿Les queda clarito la importancia de saber de hacer el cálculo de los momentos de inercia y radios de giro? ¿Sí? Miren que desde que comenzamos, miembro de tensión, ya teníamos que calcular la enveltez. Acá todos los ejercicios se calculan con la enveltez. Cuando entremos a viga, la misma situación. Entonces no es exagerado que yo le preste tanta importancia a este tema.
Y fíjense que, como les he dicho, ya he desarrollado algunas ecuacioncitas que me facilitan estos cálculos. Y así he ido haciendo, pues, a medida que voy necesitando, he ido haciendo hojitas de cálculo que me ayudan a eso. Para cerrar, déjenme ver si yo tengo aquí. Voy a intentar un segundito, regálenme unos minuticos, a ver si les puedo mostrar la hoja de cálculo. Estas hojitas de cálculo son esas. Vamos a ver si aquí tengo diseño de viga, flexión de viga, flexión cortante, diseño de viga, diseño sismo resistente, bodegas, análisis de viento. No digas que no trabaja aquí. Flexocompresión, ahí está. Creo que es este. Miren, ve. Esta es una hojita de cálculo porque en algunos ejercicios fue conveniente, fue necesario poder darle capacidad al perfil en I. Entonces, acá simplemente, estos son los perfiles que agrego y aquí en la hojita de cálculo yo lo que tengo que hacer, aquí manejo aquí están los otros perfiles. Aquí están las inercias, los centroides, momento de módulo de acción, módulo elástico, ahí están todos los cálculos que se requieren y con eso yo tengo otra, pero me gusta más, este es para el caso que estamos colocando y se está colocando en este caso al lado. Deje ver si está el otro. Viga reforzada con platina, creo que es este. Profe, ese ejercicio se parece al propuesto en el McCormack del 515B. Está igual, pero el perfil es un W8 por 31. Claro, es que está desarrollado para, o sea, uno va variando. El perfil, o sea, usted puede ir modificando los perfiles. Memoria de cálculo, reforzamiento con platinas de acero. Qué raro que no. Hice el dibujito, pero es ese. No, mentira. Este fue un trabajo que hicimos en la Universidad de Córdoba, en los laboratorios de la Universidad de Córdoba, porque algunas vigas presentaron problemas, estaban deficientes y se agrietaron. Entonces reforzamos fue pegándole unas platinas de acero en la parte inferior a la viga de concreto, ¿sí? Y usando sección transformada, oígase bien, sección transformada, lo que aprendieron ustedes en curso de hormigón, pudimos establecer la nueva capacidad de esas platinas y con eso nosotros logramos reforzar esas estructuras y ahí están funcionando. O sea, para eso es el ingeniero cuando tiene los conceptos bien claros. Déjame ver si está el otro de la platina, es que yo tengo... Bueno, no la tengo aquí a la mano, no sé qué pasó, sección compuesta. Y permítame finalmente para hacer un último intento de la hoja de cálculo esta que combina para que vean ustedes algunas de las locuras que hacemos nosotros los ingenieros cuando tenemos que resolver problemas serios. Vamos a ver si es este. Bueno, en un caso parecido, cuando uno a la viga le usa el metal dead,
entonces a la viga de concreto tiene que transformar el concreto en acero para los perfiles en I. Y entonces tenemos que calcular el nuevo momento de inercia de la sección compuesta y el nuevo momento de inercia, el nuevo radio de giro de la sección compuesta. Hacer los chequeos de pandeo local que vamos a ver más adelante. Aquí está más o menos, por ejemplo, este perfil IP 300. Se le calcula el momento resistente sin sección compuesta. Luego cuando le agrego el concreto, aquí bloque de compresión, observo que el momento me pasa de 19.78 a 23.15. O sea, cuando yo uso Metal Dead, pero le coloco los tornillos soldados al perfil en I para que agarre en forma monolítica con el concreto, entonces uso sección transformada, transformo el acero en concreto y calculo el nuevo centroide de la sección y el nuevo momento de inercia. Entonces, todos esos cálculos hay que desarrollarlo, y aquí con un auxiliar, así como ustedes, que de mis auxiliares, que todos los auxiliares que yo utilizo han sido alumnos míos. Entonces, con uno de ellos desarrollamos estas hojas de cálculo y van a ver una locura acá que hizo este señor. Estas son las ecuaciones para calcular la separación de los tornillos. Y miren donde está el chequeo para chequear las deflexiones. Como para las deflexiones yo tengo que usar la sección compuesta transformada. Miren las ecuacioncitas que hubo que desarrollar. Aquí está, altura del eje neutro de la sección compuesta. Miren, esta es una ecuación desarrollada por nosotros para ese caso. Miren, esta ecuacioncita me da el centroide de la sección compuesta. Cuando hablo de sección compuesta me refiero al perfil en I más el área de concreto que se agrega en el Metal Dead. Y acá está, conociendo la inercia, calculo el momento de inercia de la sección compuesta. Miren esta ecuacioncita, ¿verdad? Tan elegante, tan hermosa. ¿Sí la alcanzan a apreciar? Sí, profesor. Bueno, entonces, estas cositas que yo les planteo es para que usted entienda que cuando yo les digo algunas cositas no es porque me gusta complicarles la vida, no porque quiero que sean un ingeniero, que sean eficientes, que sepan de que nosotros somos, si nos colocan a diseñar un helicóptero o el cohete para ir a Júpiter, somos capaces de hacerlo, simplemente usando las leyes de Newton, ¿cierto? O sea, tenemos que darnos el valor que nosotros como ingenieros somos capaces de hacer. O sea, nosotros somos capaces de hacer lo que usted menos imagine, o en otras palabras, se puede hacer todo lo que usted se imagine. Entonces, estas ecuaciones son ecuaciones matemáticas, pues usted aprendió trigonometría, geometría analítica, álgebra, todas esas cosas usted las aprendió, pero no es para tenerlas ahí guardado, es para usarlo en el momento que se necesita. Este trabajo nosotros lo usamos hace tiempo, cuando estamos diseñando unas 10 bodegas que eran metálicas todas, y pues nos tocó desarrollar la ecuación para poder hacer un uso más eficiente de la estructura. Usar sección compuesta. Bueno. Profe. Dígame. Disculpe, es que, bueno, mientras usted estaba explicando, a mí me nació una duda. Y entonces, yo me puse a hacer unos cálculos acá. Y sí, con esa platina de 20.32, el Y de trazo me da 11.42. Pero, si yo cojo la platina, que vaya como usted la tiene ahí en la gráfica, esa platina es de 21.88. Y ahí sí coincide con el Y de trazo. No sé si me hago entender. no, pero es que el centroide no se modifica. Sea que lo hagas, sea que coloque la platina así, o que la coloque por dentro, que sea más larga, el centroide es el mismo. Sí, porque va a ser la misma figura en I, lo único que va a cambiar es la posición de la platina, y eso no afecta al perfil en sí, o sea, la inercia del perfil en sí. No la afecta. Ah, y no, porque, dígame. Porque, bueno, yo lo calculé y como me dio... ¿Estás hablando de esta o de la otra? De esta. De esta, de 20.32. Okay. Me dio... Listo. Si uno lo divide entre 2, eso da 10.94. Y yo la calculé con esa distancia de 20.32 la platina. Y le calculé la inercia del perfil y me da 11.42. Y la platina me da 10.94. Entonces, no sé.
No, pero es que fíjate que ajá. Y con la platina de 21.88 sí coincidiría o no Pero ¿y sé por en qué qué te me da estoy 20? equivocando yo acá. Pero ¿y por qué te da 21? Sí, Porque yo 20-32 es la altura. le sumo el grosor del ala. Porque ahí uno no le está sumando el grosor del ala. El grosor del ala es No, 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 0.78. no. No, No. no, la altura total es 20,32. O sea, Ah, ok. no le puedes sumar más porque esa es la altura total del perfil. Pensé que esa era la altura del alma. No, porque es que lo que pasa, fíjate, tú lo llevaste hasta aquí, entonces son dos, usted va a sumar dos perfiles, ¿cierto? Va a sumar un perfil en I que es inmodificable, ¿cierto? Este perfil en I ya Correcto. existe y el centroide es aquí. Cuando le Ujú. agrega las dos platinas, el centroide es el mismo, no se modifica por la simetría, por simetría. Pero entonces, cuando usted va a hacer el momento de inercia, pues tendrás que sumar el momento de inercia del perfil tal como está, que ya es conocido, y le vas a Correcto. agregar el momento de inercia debido a la platina. La platina si va de extremo a extremo, su altura es 20-32, ¿sí? Y la distancia al eje neutro es la mitad de 20-32, o sea, 10-16. Sí. No se modifica. O sea, no sé si es que no me deja entender bien con la duda que tengo. Y Pero es si que, quiere, muéstrame a ver. bueno, ya ven, ahora muestro ya. ¿Quieren mostrar el dibujo? Sí, señores, voy a tomarle foto primero. Bien, entonces voy a dejar de presentar para que usted pueda hacerlo. Sí, o sea, esas dudas no pueden quedarse ahí per secula seculari. Hay que resolverlas ya. Para eso estamos y fíjense, pues que nos hemos atrasado un poquito, pero yo pienso que con esto ya espero que todos sin excepción, aprendan. Yo tenía ganas hoy de anular aquel quiz y ponerle a calcular el momento de inercia para ver si es verdad que habían hecho la tarea. Pero bueno, no quise, simplemente más bien me preocupé porque ustedes aprendan a calcular bien eso. Y mientras busca, Profesor, disculpe. ¿sí? Ahora que el compañero presente, yo también quisiera comentarle una duda que tengo, o más bien una inquietud, una pregunta. Sí, señor. Con mucho gusto. Ok, profe, ya. Voy a presentar. Yo me refiero a esto, profe. Sí, ya lo tengo aquí claro. La distancia de 20.32 es solamente la distancia del alma la que se da ahí, ¿verdad? O es toda la distancia. Porque, bueno, tenía entendido que la distancia de 20.32 solamente correspondía a la distancia del alma. Estoy en lo Por eso, correcto. pero aquí estás colocando las platinas horizontales, ¿no? En los No, extremos. sí, no, era porque esta es la única gráfica que tengo con las medidas. Ah, bueno. Entonces, no en la platina, sino en la distancia. Entonces, la distancia del alma es 20.32. Ahora, 23. No, pero si no, tienes que sumarle, ahí sí te entiendo. sí, Vamos, entonces acá lo que yo hago es lo siguiente. Por efectos gráficos, en la gráfica que usted mostraba, la platina quedaba así, pero en realidad no quedaba así, quedaba dentro del alma. sí, pero eso Y fue por en el eso, ejemplo. La que hicimos en clase ahora es así, ¿no? Así como la tienes dibujada. correcto. Pero a ese 20.31 había que sumarle el espesor de la sala, de 0.78.
fue lo que yo hice, que me dio 21.88. Sumarle cuál, sumarle cuál. Profe, lo que dice es que el 20 es el alma. Entonces faltarían las alas. Porque el espesor de las alas. Estaríamos obviando el área de las alas del perfil. No, bueno, ya entiendo. No, mire, lo que ocurre es, ok, ya queda clara, le puedo responder bien. Mire, quiero que tenga presente lo siguiente. El perfil I tiene una altura de 8 pulgadas, ¿sí? Y 8 pulgadas son 20.32 centímetros desde aquí hasta arriba. O sea, no es de aquí abajo, es el peralte total. ¿Oyó? O sea, mire tal como aparece aquí en el dibujo. Bueno, perdón, en el dibujo no lo están viendo. O sea, esa es la distancia rápido, incluyendo el grosor de la sala, el espesor. Sí, señor. Correcto. Claro. Ahora sí. Bien, entonces cuando usted da el peralte de un perfil en I, ya sabe que lo toma de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Ok, yo pensé que solamente era el grosor del alma. Correcto. Y el nervio sí, ya es la diferencia. Tienes que restarle los dos espesores de aleta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a finalizar aquí. Nos quedan 10 minuticos para avanzar un poquitico. Simplemente quiero, y también dándole continuidad al taller, en lo siguiente. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Ya estoy presentando pantalla. No, profe. Ya. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces, para que entiendan pues la parte del taller que desarrollaron, lo que la ecuación de Euler da, vamos a tener que dibujarla así. La ecuación de Euler da, vamos a aquí dibujar. La ecuación de Euler es esta, ¿verdad? Pi cuadrado es sobre la relación del Beltrés al cuadrado. Si usted hace la curva esa toda desde 0 hasta, le va a quedar una curva así. Y acá, ¿sí? Esta es lo que uno llama una hipérbola asintótica, o sea, así. Esta punteada sería la ecuación si la trabajas toda la ecuación para relaciones del Beltrés hasta de 0. ¿Ok? Así debería darle la curva. Pero precisamente lo que nos dice el análisis de esa ecuación es de que la curva de Euler esta es deducida para columnas largas. O sea, que vayan por pandeo lateral y no por aplastamiento, como pudimos ver en algunas de las fotografías. Entonces, debería llevarse hasta este valor, hasta FY. O sea, que la curva debería llegar hasta aquí. O sea, la curva esta que estamos hablando debería ser esta. Todo esto, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre es que cuando usted trabaja con estas vertientes pequeñas, te va a dar unos esfuerzos que van a estar tendiendo a infinito. Y lo máximo que soporta, voy a borrar aquí. Lo máximo que soporta el elemento es hasta el valor de FY. Pero sin embargo dijimos que no se puede tomar el FY porque por efectos residuales ya dijimos que
hacen que el elemento queda, una vez que se enfría, queda con esfuerzos de tensión que pueden llegar hasta valor de 0.5 FY. Por lo tanto, el punto límite para aplicar la ecuación de Euler es aquí, este valor. O sea, de aquí para acá, la ecuación de Euler. O sea, de aquí para acá es esta ecuación. De aquí para acá ya la ecuación de Euler no es válida. No es válida. Entonces, cuando se decide agregar por laboratorio, por ensayos, una ecuación que es una parábola, ¿sí? Y esa parábola empalma en este punto y termina hasta donde, hasta el valor de FY. Esto punteado es hipotético. Esto punteado es la ecuación matemática de Euler. Entonces, la ecuación matemática de Euler tiene unos límites. ¿Cuál es el límite? Que la podemos usar apenas hasta el valor de C sub C, para el cual esta esbeltez le corresponde un valor de 0.5 FY. Entonces, esta esbeltez C sub C ya saben que se puede calcular, ¿sí? Y a ese valor le corresponde un esfuerzo. Desde aquí para acá se inventó una ecuación de segundo grado. Entonces, cuando usted está haciendo la gráfica de relación de esbeltez C sub C, lo pone como límite, y aquí calcula el esfuerzo crítico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si se suceda 132, una constante, entonces cuando utilice, si tengo una relación de esbeltez, por ejemplo, de 50, entonces si es 50, miren que esta que está aquí es 132. Estoy poniendo un ejemplo aproximado. Entonces, si la relación de esbeltez es menor de 50, yo tengo que utilizar esta ecuación de segundo grado, ¿sí? O sea, aquí ubico el 50 y este valor de 50 le corresponde un valor que es este que si estoy trazando bonito. Este valor aquí y acá. Si utilizo uno de 100, 100 está antes de 132. Yo también debo usar ¿qué ecuación? Esta. Cuando llegue a 132, que es el C sub C, pues es indiferente. Usar esta, porque pues en este punto deben coincidir los dos esfuerzos. Pero ya de 132 en adelante, para 150, utilizo la ecuación de Euler, esta ecuación, ¿sí? Y eso me da esta curva así. Entonces, cuando usted grafica Euler de C sub C para acá, la curva es esta que está aquí. Y cuando utilizas valores de C sub de Belté menores de esto, utilizas esta ecuación. Entonces, en resumen, en el taller le están diciendo de que usted, por un lado, cuando la esbeltez es muy grande, el esfuerzo es muy pequeñito y tiende a 0. Y por eso le ponen un límite de 200. Cuando la esbeltez tiende a 0, el esfuerzo daría infinito. Pues y es lógicamente que ningún material va a tener una resistencia infinita. Está limitada máximo hasta el valor de FY. Por esa razón, la ecuación de Euler se limita, y se limita no al FY, sino a 0.5 ya por los efectos residuales, ¿sí? Desde aquí para acá se inventaron otra ecuación que es esta. Esta ecuación fue modificada posteriormente en la NSR 98 y después se modificó en la NSR 10, quedando esta que voy a mostrarles enseguida. No. Así debió darle la curva a ustedes, ¿sí? Ya completa en el taller. Esa es la forma de la curva. Un valor, hay un punto de inflexión que corresponde al C sub C y acá el FY. Profe, una pregunta. Sí. Cuando yo realicé las curvas para los distintos aceros en un punto un poco más allá de la mitad, todas las curvas se juntaban en una sola línea.
Sí. Eso ocurre porque, o sea, mi pregunta es que si eso ocurre por que el acero no tiene el tipo de acero no tiene una influencia directa en la resistencia. La respuesta la tienes aquí mismo, ya te la enseguida. Vamos a volver a la curva. Aquí. Bueno, aquí mismo tengo la respuesta. Resulta que en las columnas esbeltas el esfuerzo crítico es pi cuadrado por E sobre relación de esbeltez, ¿sí? Entonces, para columnas esbeltas con una esbeltez mayor de C sub C, ¿qué ocurre? Que la resistencia depende es de la relación de esbeltez, no depende de la resistencia del material, ¿sí? Esas curvas aquí salen igualitas, se confunden, ¿ya? Se confunden, como se puede ver acá. Entonces el análisis, y ahí está en el desarrollo del taller y en el análisis que encuentra en el libro, se están explicando eso, ¿no? Que para columnas esbeltas el esfuerzo depende únicamente del módulo de elasticidad y de la relación de esbeltez, mientras que para columnas cortas o intermedias ya sí influye el valor de F, Y, como se muestra en esta ecuación, ¿sí? Y graficadas, acá no sé si alcanzó a ver una gráfica en el libro, es esta, ¿sí? En esta gráfica se puede ver claramente que usted haciendo la curva para diferentes aceros como los que están aquí, ¿sí? Aquí están todos los aceros, aceros de 36, acero 40, 50 y 60. Entonces, de algún punto hacia acá, las resistencias varían, los esfuerzos son diferentes, ¿sí? A mayor resistencia del acero, pues mayor será la capacidad de la columna, porque son columnas cortas o intermedias y su ecuación depende de Fy. Mientras que de aquí hacia acá, desde el C sub C, depende únicamente de la relación de esbeltez y todas se confunden, lo que significa que columnas esbeltas con aceros 36, 40, 50, 60 resisten lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Eso es lo que quiere mostrar eso. Fíjense ustedes lo interesante. Estas tablas que yo tengo aquí ya son tablas de diseño. Ya estas tablas están hechas con la ecuación de Euler, o sea, ya la que da la norma. Voy a volver entonces a ella antes de cerrar, ¿sí? Para mostrarles. Aquí está. Entonces, la ecuación ya de diseño, ya modificada. Lo que vimos al comienzo es el fundamento. Está claro, lo que ustedes vieron es el fundamento, que entiendan qué es lo que pasa con la esbeltez, qué pasa con el C, qué pasa con la ecuación de Euler, dónde es válida, no es válida, o sea, lo que es el análisis de la ecuación. Ya después que ya eso se analizó, los ingenieros a través de ensayo han modificado las ecuaciones para hacerlas seguras, para ponerle un factor de seguridad, ¿sí? Y entonces llegaron a estas dos ecuaciones finales que nos dice, estas son ecuaciones de diseño, dice, mire, vea, a partir del C sub C sigue teniendo la misma validez. C sub C que vale 0.5 Fy. Para este valor de C sub C hay una ligera modificación, muy pequeña. Aquí está, aquí el C sub C es 4.71 raíz de E sobre Fy. Allá hay un valor un poquito diferente. Pero la esencia es esta. Entonces, para columnas esbeltas, miren, columnas esbeltas, o sea, con esbeltez mayor de C sub C, la ecuación que me da el esfuerzo crítico es F sub E. O sea, el F sub E es el pi cuadrado I sobre L. ¿Sí? Este es el F sub E, el mismo de Euler. Pero lo multiplican por 0.87 para como un pequeño factor de seguridad. ¿Está claro? Es un pequeño factor de seguridad para bajarle un poquito, para estar un poquito más seguro. Pero entiendan eso. De aquí para acá, Euler del siglo XVII, nadie le ha dicho que se equivocó en lo que hizo. Sigue teniendo validez. Y para esbelteces menores a C sub C, se comportan como columnas cortas o intermedias, entonces usaron esta ecuación exponencial. Esta ecuación exponencial
es una constante elevado a la constante, a la FY sobre FE. El FE sigue siendo este valor, ¿sí? Pero al final esto que está aquí se multiplica por FY, entonces me está indicando claramente que para columnas cortas la resistencia sí depende de FY, mientras que para columnas largas no depende de FY. Y con eso ya usted puede entrar al diseño y calculado el esfuerzo. Entonces miren que calculado el esfuerzo, usted calcula el esfuerzo crítico, se multiplica por el área y por un factor de reducción que vale 0.9 y eso te da el PU, o sea, la resistencia a compresión axial. Esa resistencia a compresión, ese esfuerzo es el que aparece aquí tabulado. El que aparece aquí tabulado, ¿sí? Entonces usted puede también trabajar. Usted con esta tabla puede calcular, conociendo la Esbeltez, puedes calcular directamente cuánto es el esfuerzo crítico, sin tener que usar las dos ecuaciones, pero ¿por qué? Porque ya esta tabla fue hecha con base en esas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces usted dice, mire, si yo tengo un acero de 40, con una Esbeltez de 95, el esfuerzo admisible es de 164. Entonces, este esfuerzo admisible de 164 megapascales lo multiplico por el área, me da la capacidad de la columna. O si quiero irme a la tabla, la misma cosa. Yo entro por ejemplo, con una Esbeltez de 100 y si el acero es de 250, entonces me voy acá y aquí tengo cuánto es el esfuerzo admisible de esta columna de 250 megapascales cuando la Esbeltez vale 100. Y para cada Esbeltez, usted entra en la tabla y encuentra el esfuerzo, o en la tabla o en la gráfica, o si no, simplemente tiene la ecuación programada en su hojita de cálculo y hace ese cálculo. Bien, entonces en la próxima clase vamos a entrar ya a aplicar, a hacer ejercicios de diseño con esta misma tabla. Son los mismos conceptos, ¿sí? Tengan en cuenta que allí hay unos análisis que están también en el libro, que es el análisis cuando los apoyos cambian. Tengan en cuenta eso, por favor, léanlo. Eso está bien explicado de cómo la ecuación se modifica cuando la viga es doblemente articulada o articulada y empotrada o doblemente empotrada o empotrada libre. Eso tengan en cuenta que influye también en la capacidad y modifica un poquito la ecuación agregándole un coeficiente K. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase del martes. Muchas gracias por su atención. Espero que ahora sí vengan con todos los hierros ya